San Marcos capítulo 10, versículo 13. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase. Vamos a leer nuevamente. San Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el siglo I, se vio también lo que es el desprecio de los niños. Y hoy en día constantemente pues hemos escuchado también lo que ha estado pasando también en la niñez. Y lo que nos dice la bendita palabra del Señor, que le presentaban niños para que los tocase. Habían otros que estaban viendo el poder de Cristo y lo que estaba realizando el Señor. Estaba haciendo maravillas el Dios de la gloria, el Cristo bendito. Había unos padres agradecidos y sabían lo que el Señor estaba haciendo. Valorizaban también lo que era el poder de Dios, porque habían visto la gratitud, es decir, que habían visto la bendición de Dios en sus vidas. Y por eso la palabra del Señor dice: y le presentaban niños para que los tocasen. Y los presentaban niños. Algunos estaban agradecidos, los padres llevaban sus niños para recibir la bendición de Cristo. Ellos eran padres que sí sabían también, valorizaban el poder de Dios, valorizaban el Cristo de la gloria, la bendición del Cristo. Y otros también no valorizaban la bendición de Cristo, porque en realidad pues también era lógico también que lo que los discípulos hicieron, lo que dice la palabra del Señor, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Era una forma también, era lógico para decir: ¿por qué están molestando al maestro? Él está dando la enseñanza. Este es el momento de aprovechar. Este es el momento de escuchar atentamente lo que él ha estado realizando. Pero había algo especial también en la vida de los padres de familia, que ellos presentaban a sus niños. Y los discípulos, dice, reprendían a los que los presentaban. Era lógico para los discípulos, porque era importante también para escuchar la palabra de Dios. Pero para el Cristo de la gloria era más importante también a los niños, a los pequeños, porque era el tiempo para aprovechar, para captar la enseñanza. Y de hecho, cuando una niña o un niño está recibiendo una enseñanza, inmediatamente está captando y está también almacenando también en su memoria, en su mente, para decir: así dice mi papá, así dice mi mamá, así dice mi maestro, así dice
los líderes de la iglesia. De manera que los niños es importante que también para el Cristo de la gloria. En realidad, aplicando la palabra de Dios hoy en día, de este versículo, de la primera parte del versículo 13, cuando dice, presentaba niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Entonces, una forma de que le dolió en el corazón del Dios de la gloria. ¿Y cuántas veces también ha sucedido hoy en día también en nuestro medio? De lo que es, no hay mucha importancia directamente a la niñez. Y de hecho, pues dentro de nuestra congregación o de nuestra misión o bien de nuestra organización, a veces no hay un presupuesto para la niñez directamente. Y esto nos viene a decir la palabra de Dios, que debe de haber un despertamiento en nosotros, como que estamos reprendiendo también a los niños, como que no estamos tomando en cuenta. Y esta es una forma de que el Señor nos está diciendo que debemos de tomar en cuenta, que debemos de analizar la importancia de la niñez. Y luego en el versículo 14 dice, viéndolo Jesús se indignó, se molestó. Él estaba molesto, el Señor, se indignó el Señor, sintió dolor en su corazón por el desprecio que hicieron los discípulos hacia los padres de familia y directamente a los niños. El Señor se indignó. ¿Cuántas veces el Señor también ha pasado en nuestros medios, en nuestros días, es decir, hoy en día, se ha indignado el Señor, se ha molestado el Señor? Quizás de lo que podríamos decir en esta noche, de lo que ha estado pasando también directamente nosotros como padres de familia, que no somos responsables para traer a la casa de oración, para escuchar la palabra de Dios. Hay niños que están diciendo a sus padres, papi, mami, vamos a ir a la iglesia, y vamos a ir a la iglesia. Es la voz del Dios Todopoderoso, utilizando a una niña, a un niño, para escuchar la palabra de Dios. Así, en esta manera estamos reprendiendo a los niños de no traer, de no escuchar la bendita palabra de Dios. Y al mismo tiempo, el bien es para cada uno de nosotros, los padres de familia, porque ya con el tiempo no vamos a tener problema con ellos, porque el temor de Dios entrará en sus corazones. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mis padres de temprana edad, pues me llevaron a la casa de Dios. Y lo que me impactaba mucho, la enseñanza de la escuela dominical, y todo lo que es las historias de todo lo que nos decían, lo que nos hablaban de la palabra de Dios, entró en mi corazón el temor de Dios. Y empecé a meditar en cuanto a esto. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer como sucedió fulano, como lo que el relato, o como la historia de Ruth, o como la historia de muchas historias que habíamos escuchado. Eso me ayudó desde mi niñez, y me ayudó también desde toda la infancia. Me ayudó también el tiempo de mi adolescencia, y también de mi juventud. Me ayudó. Y gracias a Dios, mis padres no me dieron muchos consejos, pero por la palabra de Dios que penetró en mi mente, en mi corazón, eso me ayudó para poder permanecer en la obra de Dios. Qué bueno cuando nosotros también, como padres de familia, cumplimos el mandato, cumplimos nuestras obligaciones, cumplimos de lo que la palabra de Dios nos dice en Deuteronomios capítulo 6, el versículo 1 en adelante.
donde la responsabilidad que tenemos con Dios. Y luego también lo que nos dice Efesios capítulo 6, el versículo 1 en adelante, habla también que cada uno de nosotros como padres de familia, lo que nosotros tenemos que hacer y responder con ellos. Y así en esta manera estamos dejando algo en sus corazones. La semilla de la palabra de Dios va a germinar, que la semilla que se ha quedado, es decir, que la semilla que se sembró en el corazón de ella o de él, con el tiempo va a germinar, con el tiempo vamos a cosechar, con el tiempo vamos a ver el fruto de lo que hemos hecho desde un principio. Y por eso es que el Señor se indignó. En esta hermosa noche es un reto para cada uno de nosotros como padres de familia, que debemos de traer a nuestros niños en la casa de oración, y que debemos de traer precisamente también cuando el día domingo en la escuela dominical, cuando los maestros y maestras también que están dando la clase, y seguramente pensamos de que ellos no van a captar nada, que solo van a ir a quitar tiempo al maestro. En realidad, los niños que son muy son especiales para captar de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos. En realidad, de lo que nosotros hacemos en la casa, ellos han aprendido. De lo que nosotros hacemos en la iglesia, ellos también han aprendido. Así que el Señor, dice la palabra del Señor, que Él se indignó, se molestó el Señor, porque hay necesidad también para que ellos van a recibir la bendición y también escuchar la bendita y hermosa palabra de Dios. Para los discípulos era una forma de solamente ir a quitar el tiempo al Señor. Pero para Dios, los niños es especial. Y por eso sigue diciendo la palabra del Señor: viéndolo Jesús se indignó y les dijo. Aquí hay otra frase que dice la palabra: dejad a los niños de venir a mí. Este es el mandato del Señor. Dejad. Esto es algo que lo estamos impidiendo, algo que estamos estorbando, algo que estamos así como una forma de que somos piedra de tropiezo también, de no traer a los niños en la casa del Señor para escuchar la bendita palabra. Y el mandato de Dios: dejad. Dice la palabra del Señor: dejad a los niños venir a mí, de venir a mí. Dice la bendita palabra del Señor: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y no se lo impidáis. Esto es nuestra obligación. A veces cuando presentamos un niño delante de la presencia de Dios y hacemos compromiso delante de su presencia, se compromete usted delante de Dios de dar seguimiento a la enseñanza de la palabra de Dios, y a veces decimos sí, amén, pero con el tiempo, por cualquier situación que encontramos en el camino, y hay conflicto en el hogar, precisamente de lo que es de la pareja, y dice: ya no voy a la iglesia, ya no voy a seguir buscando la presencia de Dios por los problemas que estamos pasando. Y no sabemos que estamos dañando también a nuestros niños. Solo pensamos en nosotros mismos, en nuestras relaciones como esposos, pero no pensamos el daño que estamos realizando a nuestros pequeños. Después de que no realizamos el trabajo como debe de ser delante del Señor, los niños van a aprender la modalidad del mundo. Los niños van a aprender a cantar lo que es decir, el canto del mundo. Y después, cuando ya hay un tiempo de
el tiempo de la adolescencia, ya no se puede regresar nuevamente, porque ya aprendió, ya se quedó totalmente moldeado, como muchas veces decimos, hay que orar por este niño, o sea, por este joven, porque ya no quiere ir a la iglesia. Pero nosotros mismos, los padres de familia, a veces hemos colaborado y, como dice la palabra de Dios, que hemos impedido. Y la palabra que nos dice el Señor, y no se lo impidáis. Este es el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Realidad que estamos viendo a veces los niños en el hogar cantando coros, y a veces mi nietecito también, más pequeño, también ya ora por nosotros, y así en esta manera, y tiene menos de 2 años, y es la bendición de Dios que está aprendiendo. Y dice la bendita y hermosa palabra del Señor en esta noche, ¿por qué? Aquí viene la respuesta: dejad a los niños de venir a mí y no se lo impidáis. Y la respuesta es, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños es también como una forma que estamos viendo el reino de Dios en la vida de un niño, de una niña, porque en realidad cuando está jugando con su hermanito o su hermanita, y de repente tienen problema y dice, ya no voy a jugar. Al rato nuevamente busca otra vez a su hermanito. ¿Por qué? Porque no hay rencor en ella o en él. No guarda rencor. Pero nosotros los grandes, a veces cuando nos hacen algo, guardamos rencor y empezamos también en contra de otro. Y por eso los niños, se refleja en ellos el reino de los cielos. Y la bendita y hermosa palabra del Señor dice, versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que como nosotros también, si no volvemos, si no regresamos como la actitud de un niño o de una niña, como el comportamiento de un niño, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Aquí estamos viendo de la vida de una niña, de un niño, que la inocencia, o bien lo que es el amor que tiene hacia su familia, sus compañeros, y que no guarda rencor. Y en el versículo 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, los bendecía. Qué bendición cuando reconocemos entonces que, como hizo el Señor Jesús, de lo que el reconocimiento que Él hizo con los niños, los bendecía. El amor de Cristo directamente hacia los niños, el amor totalmente, un amor profundo. Y quiero terminar con esto, que he estado leyendo me regalaron de lo que es un kit de recursos para mitigar la violencia sexual hacia la niñez. He estado leyendo y me ha impactado mucho de todo lo que es la información, y solo voy a leer un pedacito de un párrafo. Dice, en Guatemala no se cuenta con registro de todos los casos de violencia y abuso sexual cometido hacia la niñez. A pesar de este subregistro, el Observatorio de Salud Sexual
y Reproductiva reportó que de enero a mayo de 2015 se registraron 780 embarazos de niñas de 10 a 13 años. ¿Qué le parece? 780 embarazos de niñas de 10 a 13 años. Solamente 5 meses. La información aquí solamente 5 meses, de enero a mayo de 2015. Ni siquiera así 6 meses, sino que 5 meses nada más. 780 embarazos de niñas de 10 a 13 años. Y luego viene de 14 años. Dice 1500 embarazos de niñas de 14 años. Y 21,000 de 15 a 16 años. Quienes en su mayoría han sido víctimas de violencia sexual. Y constantemente se ha escuchado todo esto en nuestros medios. Constantemente la violencia contra la niñez. Y eso hace 3 años. Ahora, pues constantemente, cada día hay más violencia contra la niñez y precisamente contra las niñas. Y a veces el abuso sexual contra las niñas es terrible, es alarmante hoy en día. En realidad que nosotros como padres de familia nos ha tocado vivir en un tiempo peligroso, un tiempo de angustia, un tiempo de violencia intrafamiliar. De manera entonces que tenemos que cuidar a nuestros niños. Es nuestra responsabilidad. A veces los padres de familia dicen: voy a recomendar a mi niña aquí en la vecindad. No sabemos que hay un niño allí que se está abusando también de la niña. En realidad somos responsables, y a veces son los padres de familia directamente a los hijos, o también los padrastros. En realidad todo esto es lo que está pasando en nuestro medio. ¿Por qué alarmante la noticia constantemente? Porque hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Porque hemos dejado de que debemos estar cerca del Dios de la gloria, para que haya temor en nuestros corazones nosotros como padres, y luego vamos a inculcar a nuestros hijos también, para que haya temor de Dios en los corazones de ellos. Si la madre o el padre de familia que no tiene una vida como debe de ser, con temor de Dios delante de su presencia, que también ha pisoteado la palabra de Dios, que hay inmoralidad en su vida, no tiene solvencia para decir, en realidad, como para llamar la atención a su hija, a su hijo, porque también él o ella ha pisoteado la palabra de Dios. Hay maldición en el hogar. Para quitar la maldición tenemos que empezar en el nombre del Señor, para no reprender a nuestros niños, para que no seamos piedra de tropiezo y nos acercamos ante su presencia, la presencia de Cristo, y Él nos va a bendecir, y va a bendecir a nuestros niños, va a bendecir a la niñez en el nombre del Señor. Si tiene la bendición de Cristo de la gloria, es una bendición que va constantemente en la vida hasta llegar el tiempo de que Dios nos ha permitido, o que Dios nos va a permitir estar sobre la faz de la tierra. Por eso es que el Señor dice en Efesios capítulo 6 versículo 4, hablando acerca tanto de los padres de familia como también a los niños: hijos, obedeced a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida.
Cuando hay obediencia, cuando la niña o el niño ha tomado directamente la palabra de Dios, ha entrado la palabra de Dios en su mente, en su corazón, hay temor de Dios y hay obediencia al Padre. Y más fácil, es decir, hay obediencia. Cuando digo Padre, estoy hablando del Padre Celestial. Hay obediencia a la palabra, hay obediencia al Padre Celestial, y ya fácilmente para obedecer a los padres de familia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y debemos de cumplir nuestras obligaciones y responsabilidades delante de la presencia del Señor. Vamos a pedir en este momento